Lo que otros no te muestran diariamente, aquí te lo contamos. Y obviamente que vamos a estar enseguida refiriéndonos. Hoy formalmente ha quedado imputado por el caso Odebrecht, por las transferencias de dinero, el titular de la AFI, Gustavo Arribas. El fiscal federal Federico Delgado ya investiga a Gustavo Arribas en el mismo día que el brasilero, como lo denominó el propio presidente Mauricio Macri, presentó un comunicado. No dio él personalmente ninguna explicación, dio a través de un comunicado su defensa, diciendo que nada tiene que ver con lo que se le está indicando de las 5 transferencias que existen, ¿no? Dijo hoy Gustavo Arribas: niego rotundamente cualquier relación con dicho caso de corrupción y reitero que no tengo ni tuve vinculación con Odebrecht, con Meireles o con Youssef, que son los que estuvieron a cargo de esta cuenta fachada en Hong Kong. No es la primera vez que quieren difamarme. Tal fue el falaz intento de pretender relacionarme con los Panama Papers, dijo Gustavo Arribas, titular de la AFI. En el mismo día en que hoy también la diputada nacional Elisa Carrió ratificó en los tribunales la denuncia contra el titular de la Agencia Federal de Investigaciones y pidió que se lo investigue. Esto decía Carrió hoy en tribunales. No he ratificado la denuncia, la política de Cambiemos es muy clara. El acuerdo del presidente mío es irrevocable. Él sabe que yo voy a denunciar y él quiere que los funcionarios expliquen. ¿Estuvo bien que Arribas no hayan apartado de su cargo? Como... Sí, estuvo bien. Porque creo que hay que ejercer, esta es mi discrepancia con el propio gobierno de Gómez Centurión. Yo creo que el funcionario tiene el derecho al mínimo derecho de defensa. ¿Cómo cree que lo va a tomar Macri esto que está haciendo usted? Pero si yo hablé ayer con Macri. Y él tiene derecho a respaldarlo porque él cree que es inocente. Yo lo que digo es que lo determine la justicia. Ojalá que él sea inocente. Pero después Carrió también reveló y disparó duramente contra la número 2 de la AFI, contra Lorenzetti y contra el juez federal Canicova Corral, que tiene que investigar ahora a Gustavo Arribas, y que dijo, Madjalani hace espionaje contra una persona central del gobierno como soy yo. Hay mucha gente que tiene mucha antigüedad en el delito, apuntó Elisa Carrió, denunciando que la AFI la está espiando a ella. También dijo del juez federal Canicova Corral: no confío nada en Canicova Corral. Me tuvo cajoneada la causa sobre el narcotráfico en el caso Ducler. Además, tiene un nombre muy característico, Canicoima. Eso lo he dicho yo, disparó Elisa Carrió. Y también se acordó de Lorenzetti. Me parece muy peligroso que un hombre tan peligroso como el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, maneje las escuchas en el país. Enseguida vamos a estar hablando de este tema con Cristina Camaño, fiscal criminal, porque justamente cuando se hicieron las modificaciones sobre la ex CIDE, el gobierno anterior había puesto en poder de la Procuraduría, de la Procuración de Gil Carbó, las escuchas. Y había estado justamente la fiscal Cristina Camaño a cargo de esas escuchas. Allí en ese momento no se había filtrado nada, ahora se filtra. Pero mire, antes de seguir avanzando con el tema, el gobierno de Mauricio Macri está haciendo a nivel nacional lo que hizo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y no hay que olvidarse, por más que al día después de haber asumido como presidente, al que llegó, no nos olvidemos, como procesado por haber participado de una asociación ilícita para escuchar ilegalmente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, como estaba acusado en primera instancia y en todas las instancias superiores por la justicia de nuestro país. Hoy, este año, van a ir a juicio
público, a juicio oral y público, por conformar esa asociación ilícita para un espionaje ilegal en el ámbito de la ciudad, un juez de Misiones, 5 policías de la provincia de Misiones, el Fino Palacios, ex jefe de la Metropolitana, el primer jefe de la Metropolitana, que se dice organizó todo este tema de las escuchas ilegales, el espía Ciro James, ¿se acuerdan quién era el espía Ciro James? El encargado de hacer todas las escuchas ilegales, de traer y llevar. Y además el ex ministro de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Narodowski. Todos ellos acusados de haber integrado esta asociación ilícita para el espionaje ilegal en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué hacían? Porque digo, son tan obvios en las operaciones políticas y mediáticas judiciales que están realizando, que ayer, con esta operación que hicieron contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde van a ver si ahora la denuncian por haber dicho pelotudo o si por haber utilizado una palabra matar o qué, digo, se están convirtiendo realmente en el hazmerreír parte de la justicia argentina. Pero digo, son tan obvios que pusieron al descubierto cómo es la operación. De la misma forma en que actuaban en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, bajo una causa aparentemente legal, donde se estaría investigando, donde se estaba investigando. Miren, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, utilizaban a 2 jueces de Misiones. Pobre Sergio Burstein, cargando con todo el dolor que significa haber perdido a alguien en la AMIA, de pronto, como lo querían escuchar, como el Fino Palacios, que estaba relacionado al encubrimiento de la AMIA, lo quería escuchar a Burstein para ver en las actividades que estaba Burstein y qué hacía y qué no hacía, lo meten en una causa por homicidio y piratería del asfalto en Misiones. ¿Qué tenía que ver Sergio Burstein con esta causa? Nada. Pero utilizaban una causa que estaba dormida, que estaba prácticamente allí, y bajo esa excusa de una causa legal, lo espiaban ilegalmente a Sergio Burstein. Y esto muchos. En algún momento recuerde que hasta propios funcionarios del gobierno de Mauricio Macri fueron espiados por una oficina que había montado el Fino Palacio y su socio en el estudio que tenían. Horacio Rodríguez Larreta fue hasta pinchado los teléfonos por ese espionaje ilegal que se había montado. Ni hablemos del cuñado presidencial, ¿se acuerdan? Del famoso Leandro, era... Néstor Leonardo. Néstor Leonardo, que sigue, que fue la defensa de Néstor Leonardo fue el último, creo, que intentó que la causa no se caiga, ¿no? No, en realidad que no involucre a Macri, claro, que fue sobreseído, definitivamente. Exactamente. Bueno, bajo ese andamiaje en la ciudad de Buenos Aires, espiaban ilegalmente. Reitero, esto comprobado por la justicia. Macri asume procesado por esto y al día después lo desprocesan. Pero todos los que nombré anteriormente van a juicio oral y público. No sé si hay fecha ya, Gabriel, para este juicio. Estaba previsto para septiembre de 2017 y hay algo interesante lo que marcás, porque Burstein no había sido intervenido para escuchar a Burstein. Había sido intervenido a ese teléfono que se comunicaba con Nisman, que era el fiscal que estaba investigando al Fino Palacios por encubrimiento. Es decir, la idea de tomar un teléfono que después va a derivar en otra comunicación. Bueno, entonces mejor en el esquema que estoy haciendo. ¿Qué hacen ahora? Lo escuchan desde junio del año pasado a septiembre por el caso Pérez Corradi a Oscar Parrilli, que supuestamente lo tenían denunciado porque dicen que Parrilli había protegido a Pérez Corradi. Desde junio del año pasado a septiembre. A Pérez Corradi, con toda esa pompa que denunció la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, lo trajeron en julio a la Argentina. Ahora, ayer acá recordemos lo que dijo Oscar Parrilli cuando hablaba anoche con nosotros. Lo traen en julio a Pérez Corradi, pero a él le siguen interviniendo el teléfono hasta septiembre, que no hay una explicación lógica de por qué se extiende hasta septiembre, cuando a 2
integrantes de la AFI que también los estaban escuchando, cesa en el mes de julio, cuando lo capturan a Pérez Corral. Pero ahí, entonces, es cómo está armada la operación. Dicen escucharlo legalmente a Oscar Parrilli, pero en realidad querían escuchar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que comenzaba en la ciudad de Buenos Aires a retomar su agenda política y partidaria. Ese es el esquema del espionaje ilegal montado en la ciudad de Buenos Aires y que ahora montan a nivel nacional. Pero son tan obvios que ayer se le desbarata esto, y lo que intentan como parte de la persecución política contra la expresidenta ahora se les va a convertir en un boomerang institucional, porque esto no puede quedar así. Sumado a lo que la propia Elisa Carrió denunció hoy, que Magdalani la espía a ella, sumado al espionaje que han hecho contra Mauro Federico, contra mi persona, de la que nadie se ha hecho responsable. Entonces, nos están espiando, como dice el hashtag de nuestro programa. Y esto tiene que ser realmente para toda la dirigencia política de nuestro país, para aquellos que en el pasado se rasgaban las vestiduras y que hoy están muy callados, que hoy no abren la boca frente a tremendos hechos de gravedad institucional como es este espionaje ilegal en nuestro país. Doctora Camaño, buenas noches. Usted decía hoy que es gravísimo que esto esté ocurriendo. Y estamos todos expuestos a lo mismo, ¿no? Si lo pueden hacer con la expresidenta o con el doctor Parrilli, por supuesto que mucho más con nosotros. De hecho, te pasó a vos. Ahora, ¿cómo es este esquema? Porque la Corte dice nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, si la Corte no fue, ¿quién fue? ¿Quién dio a conocer estos audios? Bueno, yo creo que volvió la connivencia entre la CIDE, porque yo creo que la AFI es cuando estaba Parrilli, que no hubo ninguna filtración. Ahora esto es la CIDE nuevamente. No importa si con Estiuso o sin Estiuso, no estoy hablando, no estoy personalizando, sino estoy volviendo al esquema anterior, que era CIDE, jueces federales y armando causas, sí, escuchando ilegalmente. ¿Quién es el responsable de las escuchas ahora? La Corte. Pero prácticamente en el lugar que ocupaba usted. Sí, en el lugar que ocupaba yo, ahora está el secretario del hijo, que o casualidad es el que pide las escuchas de Parrilli, Rodríguez Ponte. Porque el mismo día que la Corte acepta el traspaso, yo quiero aclarar un par de cosas. Uno de los primeros DNU del presidente fue sacarle las escuchas al Ministerio Público Fiscal. Sí. Tiene fecha del 24 de diciembre, o sea, a los 15 días de haber asumido, a los 14 nos saca las escuchas. La Corte recién venía a la feria, lo acepta el 15 de febrero. El 15 de febrero se firma el traspaso, la Corte acepta las escuchas, lo firmamos el doctor Lorenzetti y yo. Ese mismo día y en ese mismo acto, el doctor Lorenzetti le pide a uno de sus secretarios letrados de la Corte que haga un convenio exactamente igual al que nosotros, al que estábamos firmando, para delegar, pero siguen siendo ellos los responsables, pero para delegar en dos jueces federales, el doctor Irurzun y el doctor Leal de Ibarra. Y a su vez, como el doctor Leal de Ibarra es del sur, y el doctor Irurzun es un camarista, entonces se lo delegan, o sea, el que se sienta en el sillón que me sentaba yo en Avenida de los Incas es el doctor Rodríguez Ponte, que es el ex secretario del doctor Lijo. Y que tiene contacto con Marijuán, que es el fiscal que trabaja con Lijo. Bueno, este año le toca a Marijuán, o el año pasado le tocaba a Marijuán, porque los turnos son anuales. Ahora, usted dice, Cristina, que la AFI también entonces nos puede estar escuchando ahora. Porque esto estaría prohibido. Bueno. Las escuchas eran pero usted cree que la AFI ha vuelto a las viejas y malogradas prácticas de espionaje ilegal. Por lo que a mí me comentaron hoy, pero obviamente no tengo una prueba fehaciente, estas escuchas el doctor Lijo las delega en la AFI.
Entonces había una persona escuchando online de la AFI, cosa Claro. que nosotros lo habíamos sacado, lo habíamos Exacto. prohibido. Bueno, lo que por dijo decirlo de Serparrilli, alguna que lo manera. escuchaban online permanentemente. Lo escuchaban online. Lo que también me interesa remarcar es que las escuchas online son para casos gravísimos, como es un secuestro, por secuestro ejemplo. Claro, extorsivo, claro. o cuando está por llegar un cargamento Claro. de narcotráfico, en donde estás escuchando 6 meses grabando, y cuando ya sabes que quedan 48 horas para que Exacto. llegue el cargamento, ahí haces un online para saber dónde van a llegar y todo eso. Pero son recursos del Estado que están mal gastados, Claro. porque están gastados en cosas que no se tienen, o sea, para perseguir algo, para ir a la pesca, digamos, Claro. ¿no? Gabriel, ¿y en tribunales qué se dice? Porque digo, la Corte tira la pelota para afuera, dice, nosotros no fuimos. Entonces, ¿quién fue? ¿Fue el hijo? ¿Fue Marijuán? ¿Fue la AFI? ¿Quién filtra? ¿Qué se dice hoy por hoy en tribunales? Ayer había mucha conmoción institucional, por eso la Corte se apura a dar un Claro. comunicado de 2 líneas para Sí, decir, bastante nosotros light, no fuimos. ¿no? Sí, nosotros no fuimos, no sea cosa que nos vengan a sacar otra Claro. vez las escuchas. En tribunales la gente de Marijuán decía, no, Marijuán recibió una transcripción este año, o sea, una escucha ocurrida a mediados del año pasado, recibe una transcripción este año que la AFI le dice, miren lo que tenemos. Nunca había escuchado el audio, dice Marijuán, obviamente. Y que con esa transcripción es que avanza él en la causa. Pero entonces la AFI retuvo una escucha que hizo online desde julio del año pasado hasta ahora para utilizarla. Da muchas dudas sobre todo eso e institucionalmente está muy movido el asunto porque nadie se quiere hacer cargo ¿Por de qué esta tanto filtración. tiempo? Anoche Oscar Parrilli decía, desde junio, lo traen en julio a Pérez Corradi, los dos de la AFI momentáneamente dejan de escucharlo. A mí me siguen escuchando hasta septiembre. ¿Por qué el juez Lijo extiende hasta septiembre? ¿Pide autorización? ¿Tiene esa autorización? ¿O la extienden? Y ahí era el objetivo, escuchar a la expresidenta. Si no hay un objetivo prefijado de extensión, tendrían que renovarlo constantemente, tendría que pedirse autorización, sobre todo un teléfono sensible, ¿no? Porque volvemos, Parrilli puede ser tratado por la Claro. expresidenta como quiera, pero también era el ex señor 5. Es decir, es un ex jefe que Claro. puede tener secreto de Estado también, Sí. lo que Parrilli hable. Claro. Ahora volvemos sobre el caso Gustavo Arriba y la imputación que le hizo Federico Delgado en el día de hoy, cómo comienza la investigación. Miriam Bregman, estamos todos bajo sospecha, nos están espiando Sí, todos nuevamente. Sí, es muy grave que estas escuchas se filtren y se pasen por televisión. Es muy grave todo el conjunto de la situación. Me consta que hay espionaje y lo he denunciado, creo que lo mencionó también en tu programa. Viajamos a Jujuy hace un tiempo por la situación de violación de los derechos humanos que hay en esa provincia y lo que recibo al tiempo, me entero por ámbito financiero, que estaban hasta los materiales que habíamos difundido en esa provincia en un informe de inteligencia que contenía otros informes sobre otras protestas sociales. Así que me consta, declaré en Comodoro Pi en diciembre sobre esta causa, quiero saber quién me hizo ese espionaje, tengo derecho a saber quién está siguiendo nuestras actividades y conocían detalles de nuestras conversaciones. Alejandro Vilca, un compañero mío del Frente de Izquierda de Jujuy, había estado invitando a otras organizaciones a que participen de esas actividades y ahí dicen que es él el que está invitando, o sea, con un nivel de detalle es el espionaje que se está haciendo. Sobre el mecanismo, dos cosas. Uno, lo de la Corte Suprema, lo que relataba la fiscal, todo el mundo dijo en tribunales, era sabido en ese momento cuando se hizo ese decreto, que lo de la Corte Suprema era una pantalla para que vuelva directamente La las AFI. escuchas a la AFI, que Claro. eso es una pantalla. El mecanismo. A la famosa OJ. Exactamente, el mecanismo. El mecanismo es el mismo que nosotros denunciamos y por eso también hablo con conocimiento cuando denunciamos el proyecto X bajo el gobierno anterior. El mecanismo es de blanqueo de información. Sí. La información la tienen, las escuchas, esto era la gendarmería, en el caso que nosotros denunciamos en el año 2012 bajo el kirchnerismo. Las escuchas la tienen las intervenciones telefónicas, tienen los informes de todos nosotros y cuando algún juez o alguna necesidad política requiere que esta información salga a la luz, ahí se blanquea. Pero el espionaje político existe con anterioridad. Gabriel, hoy queda imputado el jefe de los espías. En todo este escándalo de espionaje ilegal, el jefe de los espías está imputado
por esta causa. Digo, Federico Delgado inicia hoy la investigación. Sí, ¿no? formalmente imputó a Gustavo Arribas y pide una serie de medidas. Habrá que ver cuáles les convalida o no Canigoa Corral. Por lo pronto, en la declaración jurada a la Oficina Anticorrupción, obviamente para saber si estaba la cuenta esa en el Credit Suisse. Una declaración vía Skype con Leonardo Meireles, que es el arrepentido, el bolsero. Porque en definitiva Meireles es el que lo incrimina a Gustavo Arribas. Sí, ¿no? porque menciona que la cuenta, esa cuenta específica que estaba radicada en Hong Kong, se utilizaba para el pago de coimas. Punto. Por intermedio de Odebrecht, ¿no? Bueno, le pide al Credit Suisse con sede en Zurich un exhorto internacional para que confirme las transferencias realizadas entre el 25 y el 27 de septiembre. Ahí estamos viendo justamente cómo fue la operación, ¿no? Desde esta cuenta fachada en Hong Kong a Suiza. Que esto es llamativo también, ¿no? ¿Por qué una cuenta se utiliza en Hong Kong para pagar este supuesto departamento en Brasil? Y un dato que vos recién me daba, que no es un dato menor. Que en Brasil no se pueden realizar operaciones inmobiliarias que no sean en moneda local y que no sean transferencias dentro del propio país. Es decir, no se puede hacer una transferencia offshore sin que pase por el trámite del Banco Central. Hay una especie de, si quieren llamarlo como cepo, una especie de cepo, pero una regulación muy fuerte. Este es un dato central. Nadie vende en Brasil una casa que no sean reales. Y aunque su equivalente fuese de $70.000, en San Pablo las propiedades están mucho más arriba de ese valor, Este es un dato aunque central. sea una parte de ellas. ¿Qué es lo que pide? Fíjate en la lista de pedidos de Delgado. Bueno, conocer todas las declaraciones de Marcelo Odebrecht y de los 70 ejecutivos, y también que se haga un peritaje informático de la cuenta de Arribas en el Credit Suisse. ¿Por qué es esto? Para ver si se alteraron algún tipo de movimiento. Si se alteraron los movimientos en este esquema, es algo que por lo menos Delgado quiere atajarse sobre esta posibilidad. Vamos a recordar cómo fueron los giros denunciados por el diario La Nación y por el periodista Alconada Moon. Meireles transfirió un total, dice, de $600.000 mediante 5 giros a una cuenta en Suiza de Arribas. Es la cuenta que él tiene declarada entre el 25 y el 27 de septiembre del 2013. Desde esta cuenta fachada, que la propia justicia de Brasil la denomina así, en Hong Kong, ¿no? Están, ahora acá, claro, dicen, no, yo recibí, aparentemente el Banco Credit Suisse también dice que fue solo una transferencia. Sí. ¿Y las otras 4 que habrán Lo que pasado? presenta Arribas ahora en este comunicado y lo que dice que le va a presentar al juez o que ya le va a acercar al juez es precisamente un acta certificada por escribano de la comunicación que él tuvo con la gente de Credit Suisse, donde le aseguraron, le confirmaron que el único depósito había sido por $70.475. La que se realizó, ahí tenemos en pantalla, el jueves 26 de septiembre del 2013. Exacto, esa es la que él reconoce $70.500. desde un principio, que dice que es un comprador que eligió esta vía de pago, me pagó una parte de un departamento que yo tenía en San Pablo. Esta es la versión Arribas del asunto. Bueno, lo que quiere saber la justicia es realmente, bueno, Credit Suisse, informe de la justicia argentina cuántas transacciones hubo, de qué valores y entre estos días, y asegúreme que no haya habido ningún tipo de interferencia en los movimientos de la cuenta, como si alguien hubiera querido alterar para justificar de alguna forma que solamente hubiera una. Ahora, ¿hay garantía, Jorge Donofrio, que la justicia argentina puede investigar cuando estamos hablando de este espionaje ilegal, de una AFI que ha recuperado mucho terreno con fondos reservados, con un presupuesto multimillonario, jueces sospechados de tener relación con los servicios de inteligencia? Yo claramente creo que no, Gustavo. Lo dije a principio del año pasado. Nada había cambiado en la Argentina, salvo que había cambiado el gobierno. La justicia era la misma, los operadores eran lo mismo. De hecho, lo que estamos viendo, que es quienes se hicieron cargo de los ministerios de seguridad, quienes se hicieron cargo de los sistemas de inteligencia, están jugando una interna entre ellos, ¿no? Porque así como aparecen escuchas, aparecen carpetazos, a nosotros también nos llega continuamente información anónima, que obviamente por una cuestión de criterio no se utiliza, pero evidentemente están jugando entre ellos. Ahora, pero esto es interesante. ¿Cómo le llega información anónima? Te llega un sobre por qué? cerrado a mi oficina, ¿no? Senador Jorge Donofrio, lo abrís y viene con información que... ¿Pero qué? ¿De otros compañeros de la política? De adversarios, de compañeros, de periodistas. ¿Sobre su vida privada, sobre su vida pública? No seamos ¿sobre qué? ingenuos porque esto nos pasa a todos. Sí, obvio. ¿No? Está bien. Y esto, no. A ustedes les pasará todos los días, a mí no me pasa nunca. No, bueno, por eso.
Yo soy absolutamente frontal. Esto pasa y por una cuestión de criterio no se utiliza. Así como llega, va al tacho de basura. Lo es. A mí lo que me preocupa es que acá hubo sistemas de inteligencia fuera de la ex CIDE, AFI más tarde, que eran de Gendarmería, eran de Prefectura, de la Policía Federal, de la Policía Aeroportuaria, ahora del Ejército. Muchos de esos sistemas que se han dado de baja están operando hoy como operadores privados. Algunos en Ezeiza que están funcionando. O sea que te puede escuchar cualquiera. Ahora, senador, pero falta, a mí me parece que aquí falta una reacción fuerte de la dirigencia política, porque hoy es la expresidenta, o somos algunos periodistas, o es vaya a saber quién, pero toda la dirigencia política creo que en este momento está haciendo, lo dice Miriam, a ellos lo siguieron hasta Jujuy, está haciendo, ¿por qué no hay una respuesta más contundente de la dirigencia política en la Argentina de convocar, por ejemplo, a esta comisión bicameral en el ámbito del Congreso, Gustavo, que duerme el sueño de los justos? Gustavo, perdóname esto, pero el Senado le dio acuerdo al número 1 y al número 2 de la AFI. Un hecho vergonzoso. Exactamente. Pero ya se sabía quién era arriba. Te voy a decir algo. Quien debe conducir esto, como decía la doctora... Todos los del Frente para la Victoria... Todos los que votaron ese pliego tienen que dar explicaciones porque ya se sabía que estaba el negocio del fútbol. Como decía la doctora, que es un lugar donde se maneja información sensible, que tiene que tener un criterio. ¿Qué tenemos nosotros como antecedente? Ex alumno de Newman... aparece en su declaración jurada como un millonario, pero no le conozco trabajo. Representante de jugadores, pero no le conozco uno que haya metido un gol. Muy denunciado, lo dijo acá Roberto Digón, por todos los pases de los jugadores, justamente. Bueno, entonces... Esto hubo denuncias allá en la justicia sobre algunos esto. dicen que eran que los que administraban el 20% de las transferencias. Ahora, ¿cuál es el rol de esto? ¿Cuál es el antecedente? ¿Cuál es el rol que está teniendo ahora? ¿Cuál es el rol de Magdalani? ¿Juegan para el mismo equipo? ¿Se espían entre ellos? Lo que dice Carrió es gravísimo. Sí, es gravísimo. Es gravísimo porque es un integrante del gobierno que está denunciando a la número 2 de la CIDE o de la AFI que la está espiando a ella. Te quiero mencionar algo que seguramente me va a costar mucho decir en otro lugar. Porque hay un cerco mediático absoluto. Los trabajadores de AGR Clarín despedidos están siendo espiados. Mis compañeros de la izquierda a diario mostraron las fotos de camionetas del gobierno de la ciudad, desde las cuales, disfrazados de prensa, disfrazados de algún otro tipo de cobertura, ¿no?, que utilizan para llegar al lugar, cómo están espiando a los trabajadores de AGR Clarín. Entonces también se ve cómo este tipo de espionaje se utiliza para la protesta social, para los distintos problemas que afronta hoy el gobierno. En el caso y lo menciono aquí porque hoy hubo una protesta enorme, no lo cubrió nadie, estuvimos todo el día en la calle y nos espían, cuando salimos a protestar nos espían. Entonces, y en este caso es la Policía Federal subida a una camioneta del gobierno de la ciudad. ¿Qué tiene que hacer la Policía Federal ahí arriba? Espiando a los trabajadores. Ahora, fiscal, doctora Camaño, lo que le pregunto, por ejemplo, en este caso que anoche denunciaba Oscar Parrilli aquí, que a él lo estaban espiando, escuchando desde junio, Pérez Corradi en julio, lo extienden hasta septiembre, ¿el juez puede automáticamente, o la AFI, seguir con ese espionaje? ¿O necesitan de algún permiso especial? No, el juez es el que dispone. La Constitución Nacional lo que hace es una protección muy, digamos, muy explícita sobre lo que implica la intimidad de cada una de las personas. Por eso es justamente el juez el que tiene que dar esa orden. Lo que nosotros hacíamos cuando teníamos a cargo las escuchas era, si las escuchas iban a durar, no les ponían plazo, porque había jueces que te mandaban la escucha sin plazo, le pedíamos, que le avisábamos que iba a durar 30 días. Entonces, unos días antes teníamos una alerta, llamábamos y le decíamos, si la quiere renovar, por favor, mándenos otro oficio. Y así, cada 30 días, porque bueno, hay causas, como puede ser, insisto, narcotráfico, que por ahí son 8 meses. Claro. ¿Sí? Bueno, pero obviamente que eso no se da en todas las situaciones. Y además, cuando nosotros llegamos ahí, había escuchas que tenían más de 15 años. Había ahí una persona de ¿Lo estaban escuchando desde hace 15 años? De la CIDE, que lo estaban caminando. Había una persona de la CIDE que decía, yo lo escuché crecer. No. Claro, no lo vio crecer porque no lo conocía, lo había escuchado. Lo escuchó crecer. Entonces yo me dediqué a llamar a los culpa jueces. Y responsabilidad. Responsabilidad claramente es de la Corte.
porque legalmente es el único responsable hoy. La culpa, bueno, ahora la Corte tiene que investigar por dónde se filtró. No vaya a ser cosa que esta filtración no haya sido de la investigación, sino de todas estas ilegales que se hacen por fuera del sistema. Porque hay muchos que tienen capacidad para hacerlo. Pero respecto a lo que usted dice, porque hay algo como que acá se confunden las cosas. Por un lado, todos nos asombramos o nos rasgamos las vestiduras porque se difundió la escucha. Ahora, a mí lo que me parece tremendo es el festival de escuchas, porque que se haya difundido me parece anecdótico. Lo grave es que hay un festival, acá se están repartiendo como si fuera un vaso de agua, una escucha no se le niega a nadie. Exactamente. Sí. Bueno, ya seguimos con este tema, nos metemos en otro tema de la actualidad diaria que venimos marcando en este programa desde el primer día del 2016, que lamentablemente siguen los despidos y los cierres de fábrica. Hoy le tocó 205, que creo que son 250 despidos en Bangor, Florida Oeste. La planta está tomada por sus trabajadores. Comunicado de la empresa: como consecuencia de la eliminación del arancel del 35% para la importación de productos informáticos, PCR Argentina se vio obligada a cerrar una de sus principales plantas de fabricación. Esto ocurre en esta fábrica de computadoras, que por esta liberación de arancel, que por la importación indiscriminada, hoy el propio dueño dice: el destino que me queda es cerrar. En total son 650 trabajadores distribuidos en 3 plantas. Hoy cierra o está por cerrar la de Vicente López. Es decir, la semana pasada el presidente decía: se van creando nuevos puestos de trabajo. Lamentablemente se siguen cerrando fábricas y se sigue despidiendo gente en la Argentina de hoy, producto de esta política de apertura al mundo, mientras Estados Unidos, lo sigue haciendo todos los días Donald Trump, cierra sus fronteras y se cierra a su economía. Arnaldo Bosco, ¿vamos a contramano del mundo? O al menos bueno, al menos vamos a contramano de una parte importante del mundo. No sé si de toda, pero de una parte importante. Y lo grave es no haber predeterminado un escenario donde podía ocurrir esto, porque hay indicadores de que el mundo camina en un sentido como el que se está describiendo. ¿Hay error de diagnóstico? Mira, hubo previo a la asunción de Trump un triunfo del Brexit, que es un sector de la sociedad que le está diciendo que esto no va a los dirigentes políticos del mundo desarrollado, digamos. Y hubo también la elección en Italia, que la elección en Italia en la Argentina no se discutió, pero la elección en Italia era transformar la Constitución, en la cual los que pasaban a gobernar por encima del Parlamento eran los bancos. Era una cosa muy, muy parecida a la que ocurrió previamente en Grecia. Italia votó en contra. Era vinculante y entonces el primer ministro tuvo que renunciar, porque es un gobierno Pese a eso, Macri dice que se abre al mundo. Bueno, es un costo muy alto que va a pagar la sociedad argentina, es un costo muy severo por el proceso de desindustrialización que estamos viviendo, y hay también manejos como este que estamos viendo en este momento de eliminar protecciones. Fíjense, el lunes a la mañana Trump recibió a los 20 empresarios más grandes de Estados Unidos. Le dijo: cuando sus fábricas traigan productos de México, yo a ustedes les voy a cobrar el 35% de impuesto aduanero. O sea, vos estás bajando acá el 35% de protección arancelaria a la producción local, una cosa que discutiste acá con una noche que vino un empresario, digamos, con el tema de las jeringas, que es imposible competir contra los precios dumping que a veces vienen de producción del exterior o la producción masiva que te hace China. Está por cerrar esa única fábrica de jeringas. Pero vos el problema que yo veo, y hoy lo escuché al secretario de Comercio Brown por radio esta tarde en una entrevista, donde se le anuncia la situación del costo que puede tener, y yo lo que advierto por conversaciones con empresarios que han tenido reunión con los funcionarios, que le piden algo que es muy complicado, digamos. Es una presión muy fuerte para decir: bueno, pero si vos sos un empleado, un ingeniero que trabaja en computación, esto es SIC, lo que estoy repitiendo, tu gente reconvertila. ¿Y a qué me reconvierto? Bueno, reconvertir a que sean acompañantes terapéuticos. Bueno, pero esto lo dijo el ministro de Trabajo en su momento. Entonces, y se lo está diciendo, esto que vos estás diciendo, Arnaldo, es lo que el secretario de Comercio le dice a muchos empresarios, ¿verdad? Reconviértanse. Se lo dijo el ministro de la Producción
a los empresarios de Tierra del Fuego, a los fabricantes de computadoras de Tierra del Fuego. Reconviértanse. ¿Cómo hace un empresario que tuvo 30, 40 años para fortalecer una pyme y reconvertirse? ¿En qué? No, De un además día para el otro. hay gente que ha venido, digamos, hay organizaciones, hay profesionales, hay inversiones, hay endeudamiento que ha tenido una empresa para tener una tecnología que pueda competir, porque estas empresas han hecho también mucha inversión. Formación de operarios. Sí, y además son pymes, digamos, no son grandes empresas. Por eso digo, Es un ¿cómo caso- haces para destruir todo y reconvertir de un día Pero para el otro? también hay un problema macroeconómico, porque te digo, esta situación nos ha llevado a tener un déficit en la balanza de pagos muy importante, que hoy se está financiando con endeudamiento. Sí. Pero este déficit con endeudamiento, a la velocidad con que se emite esta deuda, no es sostenible en el largo plazo. Ahora seguimos, ¿eh? Bueno, para terminar con uno de los temas del día, también hoy, muy polémica, la diputada nacional Elisa Carrió, hay una gran polémica instalada, muchos sectores por el tema de los feriados que han sido eliminados, por ejemplo, y pasados, ¿no? Y pasado, se cambia, por ejemplo, el 24 de marzo, se lo corre, el 20 de junio se lo corre. Ha dicho la intendenta de Rosario, Mónica Fein, que ella no va a aceptar que se cambie el Día de la Bandera, que fue institucionalizado por ley, que el 20 de junio era inamovible y que se celebraba en la ciudad de Rosario. Mónica Fein ha dicho que no va a aceptar ese trasvaso. Pero fíjese, realmente fue muy polémico lo que dijo hoy Elisa Carrió sobre la eliminación de los feriados puentes. Lo de los feriados me parece bárbaro, la gente tiene que trabajar más, pues en este país no trabaja nadie. Lo de los feriados me parece bárbaro, la gente tiene que trabajar más, pues en este país no trabaja nadie. La gente tiene que trabajar más porque en este país no trabaja nadie. Miriam Bregman. 200.000 despidos el año pasado, 5.147 empresas que cerraron. Y ella dice que en este país no trabaja nadie. En este país los trabajadores, como los de AGR que mencionaba antes, están luchando por conservar las fuentes de trabajo. Lo que pasa es que ella es parte de un gobierno de empresarios al cual le cuestiona algunas cosas, ¿no? Me espían, no quiero que me espíen. Pero de contenido, Carrió es la que llevó al poder a este gobierno. Entonces Carrió es parte de este gobierno. Yo estuve bastante tiempo en la Cámara de Diputados, no la veo una de las más activas. Llega a las sesiones siempre tarde, a la hora que tiene ganas. Jamás la vi que se quedara una sesión hasta el final. Nunca. Habría que preguntarle a los que llevan el conteo a los periodistas. 83% de ausencia. Además En las votaciones. Además de las claro, porque nunca En se las queda, votaciones. jamás se queda un día hasta las 5 o 6 de la mañana, nunca la vi. De 24 sesiones faltó a 7. En las comisiones la que tiene que estar ella sí o sí porque preside. Entonces la verdad es que cobra una dieta absolutamente de privilegio que no cobra ningún trabajador en la Argentina, y que diga esto es completamente funcional a un discurso que quiere dar el gobierno. Macri dijo la cosa más graciosa que escuché en el último tiempo, que es que se estaba recuperando el empleo en la Argentina. Bueno, son barbaridades que se dicen al azar, y por lo que decían recién acá también, 70.000 millones de dólares se endeudó la Argentina el año pasado. Sí. Entonces es un ritmo de endeudamiento y de pérdida de puestos de trabajo. Entonces, ¿ese dinero a dónde va? ¿A dónde va el dinero que se está endeudando la Argentina? ¿A la timba financiera? Yo me acuerdo, era chico, época de Martínez Dios, había una propaganda que hablaba de Tito Baratito y Máximo Carelli, ¿no? Que hablaba de las bondades de lo barato que venía importado y del el productor argentino que era malo, carero, que vendía cosas que se rompían. Yo lo que veo hoy, la consecuencia de esta política en la economía real, en mi pueblo, en Pilar, donde tiene uno de los parques industriales más grandes de Latinoamérica, empresas que han cerrado, empresas que suspenden, miles de trabajadores que se han quedado sin trabajo, comercios que cierran, pero además eso impacta en la economía formal. Después eso multiplicalo por 4, por 5 en los que están en negro, en el que hace changas, porque aquel trabajador que pierde el trabajo, deja de contratar al albañil que le hace un arreglito, al plomero, al pintor, al jardinero, y todo eso se va multiplicando. Hay una Argentina hoy que duele, Gustavo. Sí, hay una Argentina que tiene hambre. ¿Nadie trabaja en este país, Arnaldo? No, digo, hay un esfuerzo creativo que se ve en toda la sociedad. Lo que pasa es que la sociedad estuvo sometida en los últimos meses, en el último año, a una embestida gigantesca de un cambio de política económica que ha producido todo este desajuste. O sea, por 120.000 empleos que hay en el sistema formal, tenés que multiplicarlo no menos
por 3 en toda la cadena de valor de cada uno de esos sectores. Si vos tenés 205 operarios que pierden su trabajo, tenés que pensar que eso tiene una cadena de proveedores, tiene clientes, distribución, logística, donde prácticamente tenés que multiplicarlo por 3, algunos lo multiplican por 4, vamos a ser más conservadores. Entonces, lo que creo que está pasando es eso. El segundo punto más grave que está pasando es la inequidad en la distribución del ingreso. O sea, mientras ocurre esto, hay un conjunto de la sociedad que tiene una capacidad de captura del ingreso nacional desigual. Por eso, la compensación se ve por ese lado, porque en definitiva se te escapa la distribución del ingreso y un sector del 10% más rico creció prácticamente en un 30% su apropiación de ingreso nacional. Y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, también se refirió hoy a este corrimiento que va a hacer el gobierno del 24 de marzo, el Día de la Memoria, que va a ser trasladado al 27. Todos los días amanecemos y nos acostamos con alguna provocación, porque esto es una provocación, indudablemente, al dolor, a la lucha, a una situación tan tremenda como han sido estas dos fechas que han llevado la vida de tantas personas de manera tan cruel. Insisto, es una provocación, es un insulto, es un agravio a la memoria de estas personas. Y también nosotros que somos los familiares, estamos ya bastante hartos de que nos provoquen, que nos traten de exasperar, que no lo van a conseguir, por supuesto. Nuestra lucha va a ser siempre de la misma manera, pero implacable. Bueno, esto decía Estela Carlotto a propósito también del feriado del 24 de marzo que se corre. Hoy el secretario de Derechos Humanos dio una explicación. La escuchamos. Sí, no cayó bien en un sector de la sociedad. Sí. Yo creo que igualmente que es atendible. Creo que el punto donde tenemos que hacer eje es entender que el 24 de marzo es un día de reflexión y de ejercicio.